Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os quiero abrir un poco los ojos y enseñaros que hay acciones o ideas o cosas que hacemos que creemos o nos han dicho que son sostenibles y que con ello estamos ayudando al medio ambiente, y puede ser que incluso a veces sea más bien lo contrario. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Cuando hablamos del tema del medio ambiente y de cómo ayudarlo, pues muchas veces si te surgen estas inquietudes, lo primero que vas a hacer es irte a internet y buscar pues algún artículo o con suerte algún vídeo de algún youtuber, alguna youtuber, o te lees un libro o te ves un documental y te sacas una serie de ideas de acciones que tú puedes realizar en tu casa para ayudar al medio ambiente a tener un menor impacto, a contaminar menos, a producir menos residuos, lo que sea. Y tú te vas tan contento o tan contenta y tu conciencia se siente mejor y todo es maravilloso, pero resulta que a veces esas cosas que tú crees que estás haciendo y que son positivas, por desgracia no lo son tanto o depende de qué circunstancias. Así que me he preparado una lista para que no se me olvide nada de esas cosas que os quiero contar, entre otras muchas, son las que yo he decidido para este vídeo, y que puede ser que estés desayudando en vez de ayudar al medio ambiente cuando las haces. Las dos primeras tienen que ver con la alimentación. Por ejemplo, decir, pues voy a ayudar al medio ambiente y voy a ayudar a mi salud y lo voy a comprar todo bio. Bueno, para empezar, la palabra bio, todo es biológico, ¿vale? Porque cualquier alimento viene de un ser vivo, porque somos consumidores secundarios, no productores primarios, y entonces pues alimentamos de materia orgánica. Entonces todo lo orgánico está vivo y por tanto es bio. Deberíamos decir ecológico, pero esa es otra. Compro todo bio, muy bien, pero si por ejemplo me como un plátano de Canarias, yo vivo en España o en Andalucía, que está más cerca todavía de Canarias, me como un plátano o compro plátanos de Canarias normales, o la alternativa es comprar plátanos bio de Ecuador, pues probablemente no sé cuánta... A ver, esto hay que hacer análisis de huella, ¿vale? Y eso es bastante difícil, hay empresas que se dedican a ello. Habría que hacer un análisis de la huella ecológica de cuánto dióxido de carbono estás produciendo con un plátano normal en Canarias y en su transporte de Canarias a la península, o cuánto se ha producido en un plátano ecológico que se está produciendo en Ecuador o en Perú y que después se trae hasta aquí, ¿vale? Entonces a lo mejor al final resulta que, obviamente, a lo mejor resulta que el avión produce CO2 por las nubes infinitamente más que si estás plantando un plátano normal en la propia España. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, hay mucha gente, ahora yo entre ellos, que están decidiendo tener una dieta más flexitariana, incluir comidas vegetarianas o incluso veganas en su dieta y eliminar un poco la cantidad de carne que comen. Y entonces hay mucha gente que dice, bueno, yo no quiero ser vegetariano, quiero comer menos carne, lo que voy a hacer es sustituir la proteína que estoy perdiendo de la carne, por la y comer más pescado. Bueno, pues depende, porque a lo mejor si antes comías carne ecológica producida cerca de donde tú estabas y ahora te comes pescado y decides comer, no sé, ¿qué te digo yo? Pues un pescado que están capturando lejos, en África, o un pescado que están cogiendo en las redes y esas redes cogen alevines de otras cosas, o es una piscifactoría y resulta que contamina la leche, la piscifactoría, pues al final estás dejando de comer una cosa que estaba bien por tu salud o por el medio ambiente, pensando que la carne de vaca se tiran pedos y el metano hace efecto invernadero, y resulta que tu alternativa de me traigo un pescado o como un pescado que viene de África, o que estoy esquilmando un caladero, o que estoy cogiendo alevines sin querer, o lo que sea, que se supone que hay un control pero siempre pasan cosas, pues puede ser que sea peor. Entonces, no con esto quiero desanimaros, sino que... Y es imposible saber la huella ecológica de todo, ¿vale? Pero es importante informarse del origen y de las condiciones de cría de esa cosa, ¿vale? Entonces, sobre todo, creo que para mí antes que el bio prima el origen. Y luego, a la igualdad de origen, entonces prima el bio.
Y con la carne y el pescado lo mismo, ¿vale? Primero el origen y las condiciones de cría. Y bueno, en pescado bio y carne bio, pues pescado bio hay poco, ¿vale? Carne bio hay más, pues después el bio. Pero primero creo que lo más importante es la cercanía, porque lo que más va a consumir sobre todo es el transporte, porque aunque tú cuides el riego o le cuides la vaca y no le des antibióticos y cosas, la vaca bebe la misma agua, ¿vale? Y se tiran los mismos pedos. Entonces, pues hay cosas que no vas a poder evitar, sin embargo el transporte, pues sí. La siguiente cosa de la que os quiero hablar, que es otra gran hito o mito del Zero Waste, son las cosas reutilizables, ¿vale? Obviamente las cosas reutilizables no son de un solo uso. Normalmente las cosas de un solo uso pues o bien son de papel o bien son de plástico, que es el gran problema ahora, que es el plástico y los microplásticos, y que si proviene del petróleo y lo que contamina y bla 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 y todo eso. Pero en realidad, por ejemplo, la producción de una pajita de plástico se gasta menos recursos y se contamina menos el nivel de CO2 que en una pajita de acero inoxidable. O sea, el acero, todo lo que sea metalurgia, contamina una barbaridad. Si esa pajita de acero inoxidable la compras y no la pierdes y la guardas en tu cajón y la limpias y la lavas y la usas miles de veces, sí, sale mejor que una pajita de plástico. Pero si tú vas a usar solo una vez en tu vida, porque tú nunca bebes con pajita y te vas a comprar la pajita por la moda y la gracia de la foto, no lo hagas. Mejor usa ese día una pajita de plástico o una pajita de papel, que no va a pasar nada. Y con eso mismo, por ejemplo, ocurre con las bolsas de tela o con las bolsas de plástico. Ahora cada vez están saliendo más alternativas de plásticos, incluso plásticos biodegradables, que ese es otro mundo, pero bueno, si te compras una bolsa de tela por la moda y no la usas porque luego siempre se te olvida, al final la bolsa de tela ha gastado más agua y más de todo, y además si es de comercio justo y viene de India, ha gastado más huella de carbono que la huella de una bolsa de plástico producida aquí en España. Obviamente no te estoy diciendo con esto, otra vez, que no compres cosas reutilizables y que uses el plástico o el papel, ¿no? Te estoy diciendo que si vas a comprarte una cosa reutilizable, entiendas cuál es su impacto, sobre todo si es de acero inoxidable, y que si te la compras, la vayas a usar muchísimo, porque es que si no, aparte de que la inversión no merece la pena, el gasto que tú le estás haciendo al medio ambiente no te va a compensar el gasto que dejar de la bolsa de plástico, de la caja de plástico, de lo que sea, pajita de plástico que estás dejando de utilizar. Espero que haya quedado claro. Otra cosa que últimamente está también muy en boga son que si los coches híbridos y el tema del biodiesel. Pues sí, cierto, pero bueno, la producción de un coche, ya sea eléctrico o híbrido, contamina igual que la de un coche normal. Probablemente, bueno, o igual o parecido, o sea, habría que analizarlo también, pero esto siempre es un poco en el aire, ¿no? Pero en definitiva estás produciendo un coche y vas a ponerle igualmente asientos, igualmente una carcasa, igualmente unos cristales, que sí, que si luego conduces mucho, pues probablemente toda la gasolina o el diésel que te estés ahorrando, se lo estás ahorrando al medio ambiente a cambio de electricidad. Pero cuidado, porque si la empresa de electricidad que tú eliges poner en tu casa para recargar tu coche está generando esa electricidad a partir de combustibles fósiles, pues estamos en las mismas. Al final hay combustibles fósiles involucrados, ¿no? Entonces tienes que pensar con qué energía estás recargando ese coche, si es renovable o no. Incluso las energías renovables o la hidroeléctrica también tiene un impacto en el curso de los ríos. O sea, todo tiene un impacto, ¿vale? No nos vayamos a volver locos. Entonces, bueno, pues simplemente, sobre todo el tema de la fuente de tu electricidad sí que es importante. Y si tú vas a usar el coche un día, pues a lo mejor te interesa más un sistema de alquiler de coches o un car sharing de estos, o cogerte unos de estos tipo Webull o City que hay ahora en muchas ciudades. No te interesa a lo mejor tener un coche. Y si quieres usar un coche eléctrico, en todo caso, pues aprovecha y usa uno de esos si es que tienes acceso a ellos. Luego, por el lado de los biodiesels, de los biocombustibles, pues hay que tener también mucho cuidado, porque con esto hay dos grandes dramas, ¿no? Por un lado está el drama de que empezaron a dar subvenciones, ya se está calmando la cosa, pero empezaron a dar subvenciones y entonces mucha gente abandonó el cultivo, sobre todo a lo mejor no incluso en España, sino en otros países más en vías de desarrollo. Abandonó el cultivo de alimentos, ¿vale? Encareciendo por tanto el producto de alimentos porque había la misma demanda y menos oferta, y para cultivar biodiesel. Pero eso no es lo peor.
O sea, biodiesel, bueno, pues girasol o caña o lo que demonios se cultivasen para conseguir luego producir biodiesel, venderlo para biodiesel. Sino que también se desforestaron muchísimas zonas, igual que pasa con el aceite de palma, para, como ya en la zona de cultivo estaba para el cultivo humano y hace falta, pues deforesto una nueva zona y pongo cultivo para el biodiesel. Entonces, si quieres utilizar, aunque ya eso se está yendo un poco de moda, si quieres utilizar biodiesel, pues infórmate de la fuente de tu biodiesel, ¿vale? Que no venga de un lugar donde hayan deforestado o hayan dejado de producir otra cosa que antes se producía, que era igualmente necesaria e importante, que ha encarecido, por tanto, la vida de las personas. Y por último, os quería hablar del greenwashing en general. El greenwashing es un concepto que se ha creado en los últimos años para decir o para hacer como... para expresar que las empresas intentan lavar su cara y decir que están haciendo medidas más sostenibles o más ecológicas, o que sus productos son más sostenibles o más ecológicos, pero en verdad, aunque eso lo ponga en la etiqueta, pues al final no lo es, o incluso es peor. El caso para mí más sangrante es el del agua en Tetra Brick, ese que dice el agua en Tetra Brick es mejor, no sé, lo pongo aquí en la imagen, no sé lo que dice. No, si es que el Tetra Brick es todavía más difícil de reciclar que una botella de PET. Cada vez hay más proyectos para reciclar PET y los Tetra Brick son la muerte. No hagas eso. Es mentira. No sé en qué punto, en qué estudio sacaron eso, pero no. ¿Vale? No. De todo esto os voy a ir poniendo enlaces a fuentes de lo que yo digo, ¿vale? Debajo. Otra forma. ¿Qué te digo yo? Coca-Cola. Y ahora te pone la Coca-Cola verde y te dice... pues somos mejores porque nuestra fábrica funciona con energía renovable. Vale, muy bien, un pin, pero tu producto sigue siendo una mierda de insano, sigue viniendo en una botella de plástico, sigues transportándolo a miles de kilómetros y yo qué sé qué más, ¿no? Entonces, bueno, pues plantéate si ese mensaje que te están transmitiendo las empresas se cumple realmente. O, por ejemplo, otra muy buena es la de nuestra empresa es carbon neutral, es decir, neutra en carbono. ¿Por qué? No porque no produzcan huella de carbono, sino porque compensan, y esto también soy un poco yo culpable a veces, compensan toda su huella de carbono plantando árboles. Y sí, mejor que nada es, peor es no compensar. Pero si yo estoy produciendo un montón de carbono, de huella de carbono, de toxinas, y me estoy cargando la lluvia ácida, los bosques de no sé dónde, y estoy plantando un bosque en la otra punta del mundo, pues sí, a lo mejor a nivel global de CO2 esto se está equilibrando, pero el bosque de allí me lo he cargado igualmente, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y la última cosa que os quería comentar es el tema del reciclaje. En general, ¿vale? Te dicen las empresas, nosotros reciclamos, o me encantan estas latas que ahora te vienen 100% reciclada y 100% reciclable, o incluso solo 100% reciclable, o la bolsa de plástico que te pone 100% reciclable. Claro, la bolsa de plástico, tu lata de aluminio es reciclable. Entonces tú todo feliz dices, ¡ah, qué bien! La puedo usar, la echo al contenedor y se recicla. ¡Pum! En plan, entras en el contenedor y hace plop, 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 ya está reciclada dentro del contenedor. Esa botella tiene que venir un servicio de recogida. De hecho, muchas empresas pagan un canon, ¿vale? Para que ocurra ese servicio de reciclaje, pero después los vertederos están saturados en muchísimas ciudades, no les cabe la cantidad de residuos que generamos, es un problema, ¿vale? Y entonces al final no tienen sitio, no tienen capacidad de gestión y pues o bien se acaba incinerando, o bien acaba en un vertedero normal, o bien se queda ahí amontonado durante un montón de años, contaminando en otro sitio. Reciclar no es la panacea, ¿vale? La panacea es reducir en lo que puedas, ¿vale? Obviamente, si tú resulta que tienes una enfermedad y necesitas tomarte una pastilla que viene en plástico o una jeringuilla o lo que sea en plástico, eso es imprescindible para ti y no lo vas a reducir, está clarísimo, ¿vale? Pero si antes te comprabas bolsitas de patatas chiquititas y te puedes comprar una grande, cómprate la grande que vas a gastar menos plástico. ¿Se entiende el mensaje, no? Espero que sí. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos abierto un poco los ojos con respecto a estos temas, que estéis un poco más pendientes y que no os dejéis engañar por ese greenwashing, por ese primer titular, por eso de más ecológico, más sostenible, sino mira detrás, compara lo que había antes y lo que hay ahora, piensa en el uso que le vas a dar, todas esas cosas tenlas en cuenta. Cualquier cosa que quieras que yo me haya dejado fuera, que no estés de acuerdo, cualquier cosa lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.